Y todos esos instrumentos que Dios tiene preparados, Dios los va a ir añadiendo a nuestra iglesia. No solo los recursos, sino las personas, muchos de los cuales ya están aquí sentados entre nosotros. Dios te ha llamado, Dios te ha dotado, te ha dado dones, talentos, habilidades, tiempo, momento para vivir en el 2020 en Uruguay, pero es con un propósito. Entonces, nosotros creemos que la iglesia es como anunciamos en el título de la serie de mensajes bíblicos en la que nos encontramos. La iglesia es triunfante. De hecho, decir iglesia es pensar en ese grupo de personas que son triunfantes. Que no, cuando decimos triunfantes, estamos pensando en la promesa que Jesús le hizo a la iglesia, pero dirigiéndose a Pedro en Mateo 16, hubo un momento en el cual Cristo le hizo una pregunta a sus discípulos, diciéndole: a ver, díganme quiénes dicen los hombres que yo soy. Es como buscando, haciendo una encuesta de estado de opinión. Entonces los discípulos comenzaron a decir: bueno, unos dicen que ellos piensan que tú eres Elías, que has resucitado otra vez, que se ha encarnado otra vez, y otros dicen que eres alguno de los profetas. Entonces ya Jesús quiso saber la opinión de ellos, porque eran los que habían estado con él desde el primer día del ministerio de Cristo, y le dijo a sus discípulos: pero ustedes ¿quiénes dicen que yo soy? Y Pedro, intrépido, rápidamente contestó y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, dirigiéndose a Pedro, que por cierto en griego Pedro se traduce de una palabra que significa petra o piedra, o sea, una piedra, pero una piedra usted le da una patada y se va. Ay, perdón. A una roca no, sino lo que hemos disfrutado de las playas cubanas, donde no hay mucha arena, y le hemos dado una patada a un arrecife, que es una roca, no es una piedra. A la piedra usted le hace así, o la toma con la mano y la lanza, pero a una roca no. Y Cristo, en el griego, que era el idioma en el que él estaba hablando, le dijo a Pedro: sobre esta roca. Los católicos dicen que Jesús se refería a Pedro, porque usó roca, pero no es la misma palabra en el griego, en el original. Así que él no estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar su iglesia, sino sobre la declaración que Pedro había hecho, en la cual dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo: y yo también a ti te digo que tú eres Petra, y sobre esta roca, cambió la palabra, no hablando de la piedra, sino de la roca, que era la declaración en sí, donde Pedro había dicho: tú eres el Cristo. Y Jesús dijo: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Él, convencido de esa gran verdad, todos los apóstoles, incluyendo aquel que fue un adoptivo, que él se consideraba el último de los apóstoles, el apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos que estaban en Corinto, que era un puerto, le escribió a los cristianos que estaban en Corinto en su primera carta, capítulo 3, los versículos del 9 al 11, Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento. Usted sabe que a la hora de edificar tiene que haber un fundamento, y no es lo mismo construir sobre una piedra que sobre una roca. Entonces Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, volviendo a la palabra que Jesús le dijo a Pedro, le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre el propio Cristo, que es no es solo el fundador, sino el fundamento sobre el cual su iglesia descansa. Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahí viene la declaración de triunfantes. Dijo: y ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Y el Hades era el lugar para los hebreos, el lugar donde moraban los muertos. Así que cuando fueran allí, ni tan siquiera la muerte ni los sepulcros iban a detener al pueblo de Dios. Ni las puertas del Hades va a prevalecer, los va a mantener ahí, porque cuando Cristo venga y con voz de mando y con trompeta de Dios descienda de los cielos en esa segunda venida que Él hará, entonces dice que todos los muertos en Cristo resucitarán primero. Ven que ni la muerte, eso que tanto le tememos, ahora el COVID ha sacado a flor de piel el tema, un virus, y todo el mundo tiene miedo por la opción muerte,
porque existe la opción muerte, dado que todavía no está la vacuna. Entonces nadie se quiere contagiar, porque se puede morir, y nadie se quiere morir. Pero ni la muerte, porque todos vamos a morir, algunos por el COVID, otros de un accidente, y no nos vamos a meter en eso. Todos sabemos que cuando hablamos de muerte, miren, Uruguay ha logrado controlar el COVID, ¿sí o no? Sí, pero ha logrado controlar el suicidio, donde muere un adolescente un día sí y uno no. Un día sí y uno no. Muere un adolescente suicidándose, ¿no? Porque hay otros que mueren porque lo balean o porque están metidos en las drogas. Es triste. La muerte es inevitable, pero aún la iglesia va a triunfar sobre la muerte. Por eso el título de la serie de mensajes bíblicos que estamos teniendo como base bíblica el libro de los Hechos, el título es La Iglesia Triunfante. ¿Por qué la iglesia es triunfante? Cuando la iglesia no está triunfando, entonces usted puede poner en tela de juicio si es iglesia o no, porque la iglesia siempre es triunfante. Entonces, en la palabra de Dios, nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos. Entonces cada domingo sí tenemos un mensaje específico, un título del mensaje para el mensaje del día. En esta ocasión le hemos llamado así: la iglesia triunfante ante la adversidad, o contra la adversidad, o enfrentándose a la adversidad. Por eso la postalita que yo les compartí, hablando del mensaje que íbamos a estar hablando hoy, habla así: iglesia triunfante versus adversidad. Y yo puse un hombre así con un lente en la mano, y dentro del lente puse: sigue enfocada. La iglesia triunfante en medio de la adversidad sigue enfocada para poder realmente disfrutar ese triunfo. Ahora, ¿en qué se enfoca? Llega la adversidad, porque la adversidad es inevitable. Ahora estábamos cantando: espera el tiempo de Dios, Dios siempre está al control, Jesucristo basta. Esas son verdades de la palabra de Dios que las entonábamos, musicalizadas con estos preciosos cantos que entonamos, adorando, alabando a Dios, confirmando nuestra fe a través de esas verdades que cantamos. Pero, ¿en qué se enfoca la iglesia para poder disfrutar de todas esas realidades? Yo veo 5 cosas. Están en todo el Nuevo Testamento. Fue aquello en lo que Cristo mismo se enfocó. Fue aquello en lo que Cristo le decía a sus discípulos: enfóquense en esto. Les modelaba acerca de las cosas en las que Él se enfocaba para que ellos aprendieran a mantenerse enfocados. Luego, en el libro de los Hechos, que es la vida de esa iglesia, vemos a una iglesia triunfante, y cuando llegó la adversidad, ellos seguían enfocados porque sabían que ahí estaba la clave del éxito para poder disfrutar del triunfo que está garantizado en Cristo. Hay que estar enfocado, no te puedes desenfocar. Ahora, ¿en qué me debo enfocar? Porque a lo mejor las personas dicen: no sé, yo voy a ser triunfante, porque yo sí soy un agente de enfoque. Yo sí me paso la vida enfocado. Cuando yo hago así como la mira en algo, hasta que yo no lo tengo, yo no estoy hablando de la capacidad de enfocarte, sino en qué debes estar enfocado. Yo no dudo de que muchos de nosotros y que muchas iglesias no estén enfocadas. El problema está en qué se enfocan. Ahí a veces está el problema. Por eso nosotros tenemos que ver en qué estaba enfocada esta iglesia, la iglesia modelo, que es la del Nuevo Testamento, para nosotros entonces no perder de vista aquello en lo que ellos se enfocaban, porque haciéndolo al igual que ellos vamos a ser tan triunfantes como esta. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en el capítulo 4. Yo veo 5 cosas en las cuales esta iglesia ante la adversidad se mantuvo enfocada. Antes quiero relatar brevemente cuál era la adversidad que les había visitado a ellos. No necesariamente tiene que ser la misma a la que tú y yo nos enfrentamos, pero la adversidad viene. Que seas cristiano no significa que tú estés exento ni exonerado a que sobre tu vida venga la adversidad. De hecho, está en el plan de Dios. Está en el propósito de Dios que tú te enfrentes a la adversidad. Porque solamente, dice la Biblia, que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es probada como por el fuego. Porque el proceso a través del cual tú estás viviendo
va a hacerte depender de Dios o simplemente desapruebas y pierdes la fuerza, pierdes el enfoque, te desvías tras cualquier cosa, o como cantábamos ahorita, te vuelves atrás y pierdes la bendición que Dios tiene esperándote del otro lado de la adversidad. Por eso la iglesia va a ser triunfante si se enfoca correctamente en la adversidad. Ahora, la adversidad que le tocó a ellos, nosotros cuando empezamos a ver todo el libro de los Hechos, nos damos cuenta que Jesucristo había cumplido la promesa, les había enviado el otro Consolador, el Espíritu Santo, y ellos comenzaron, llenos del Espíritu Santo, a ser guiados hacia el propósito de Dios. Ellos estaban siendo guiados a la vez que el Espíritu de Dios les llenó, les equipó y les dio todo lo que les faltaba para que ellos pudieran ser verdaderamente testigos ante todas las naciones de que Cristo había muerto por los pecados de la humanidad y que había resucitado y que es un Dios vivo y real y que es la solución para el problema del hombre que se llama pecado. Bueno, esa iglesia estaba lista, pronta para poder cumplir su gran rol en la misión de Dios, ser testigos. Ahora comenzaron a ser testigos. Inmediatamente Pedro comenzó con tremendo denuedo en el capítulo 2 a hablarles sobre lo que estaba sucediendo. Luego vimos el capítulo 3, ¿se acuerdan? Pedro y Juan, a la hora de la oración. Y allí entonces hicieron aquel milagro de obra de sanidad sobre aquel cojo. Y vimos todo lo que sucedió, lo estudiamos el domingo pasado. ¡Qué maravilla! Ya se habían convertido alrededor de 5.000 personas. Inicialmente eran aproximadamente 120 personas. Luego del primer mensaje que lleno del Espíritu Santo Pedro les compartió a las multitudes, se convirtieron 5.000 personas. Y ahora vamos a leer los primeros versículos del capítulo 4 de los Hechos, donde dice los primeros 4 versículos a modo de introducción para entrar en la adversidad que estaba tocando la puerta de esta iglesia. La iglesia frente a la adversidad sigue siendo triunfante. Pero miren cómo llegó la adversidad. El capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 1 al 4. Voy a leer solamente eso. Hablando ellos al pueblo, o sea, hablarles al pueblo significa estar metidos de a lleno en el propósito de Dios. Esta es una iglesia enfocada. Hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas. Jesucristo dijo, por tanto, id y predicar el Evangelio. Así que ellos estaban enfocados en el propósito de Dios. Ven que estar enfocado en el propósito de Dios no te va a librar de la adversidad. Que tú estés metido de lleno en el plan de Dios no te va a librar de la adversidad. No creas a esas mentiras del enemigo que dice que cuando tú tienes problemas es porque hay algo mal en tu vida. No, no siempre es así. Es cierto que a veces vienen problemas en nuestras vidas como consecuencia de nuestros actos de desobediencia. Pero no siempre los problemas y las adversidades llegan a tu vida porque andes mal. Te digo más, muchas veces, la mayoría de las veces, va a ser justamente porque estás metido en el propósito de Dios. Porque tú procuras agradar a Dios. Y ahí vienen los problemas, viene la adversidad. Y tienes que estar enfocado como iglesia. Tienes que mantenerte enfocado. Ahora vamos a ver en qué se enfocó esta iglesia. Pero antes veamos la adversidad. Ellos estaban hablando al pueblo. Vinieron sobre ellos, imagínense la idea, vinieron sobre ellos, una turba de las autoridades religiosas de su tiempo. Recordemos que el cristianismo nació, se empezó fue una bomba, tal como dice Romanos 1:16. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita. Es como una dinamita cuando estalla. Mira, esta semana hubo una explosión por descuidos, etcétera, etcétera. Ustedes vieron la imagen de esa explosión, ¿no? Eso fue lamentable. Dice la palabra que el Evangelio es así. Donde cae, es una explosión de transformación para bien, al contrario de esa bomba, ¿no? Pero es la similitud en el efecto causante de llegar la palabra, el Evangelio, a una vida, a un hogar, a una familia, a un barrio, a una ciudad, a una sociedad completa. Cuando el Evangelio de Jesucristo llega, produce transformación para bien. Entonces, ellos, que eran la voz del Evangelio, habían comenzado a compartir el Evangelio, hablando a ellos, al pueblo,
vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que no compartían la doctrina de la resurrección de los muertos. Contrario a los fariseos, los saduceos dudaban, no creían en esto. Entonces, como que estaban buscando una coalición de opositores teológicamente hablando, y que cuando escucharan a los apóstoles, que eran testigos de la resurrección de Cristo, hablar de eso, enseguida aquellos que no lo creían se iban a enardecer y le iban a salir al paso. Usted sabe que nosotros hemos vivido experiencias similares. El enemigo de la iglesia muchas veces no te enfrenta directamente, sino que trae a aquellos que ellos solos van a reaccionar cuando te oigan hablar. Los traen, los ponen ahí entre nosotros para escuchar, para luego hacer su labor maquiavélica, diabólica. Pero nada ni nadie va a destruir la iglesia. Cuba es un ejemplo de eso. 61 años de dictadura, hostilidad contra el evangelio. Y la iglesia creció, se fortaleció. Yo fui de aquellos jóvenes, cuando era joven, ¿no? De aquella juventud que se convirtió en medio de la hostilidad. Cuando entrar al templo había que llevar la Biblia en un cartucho, porque si no te apedreaban, te tiraban huevos, te decían lumpen, gusano, escoria, de todo, y te caían a pedradas. Pero a pesar de todo eso, la iglesia creció, la iglesia está dispersa, no, sino expandida por todos los barriecitos de Cuba. Donde quiera hay una casita debajo de una mate mango que se predica el evangelio de Jesucristo, ese que cambia y transforma, porque nadie va a poder detener a la iglesia. Y aquí vemos que ellos comenzaron, y allí entonces vinieron los sumos sacerdotes, todas aquellas familias, y vinieron los saduceos, que eran totalmente opuestos teológicamente a lo que los apóstoles iban a decir. Fíjense si es así, que Lucas, que es quien va narrando esta historia, tranquilo, a partir de ahora se encarga de la parte de la transmisión. Sabemos que eso ocurre eventualmente el domingo. Dice el versículo 2, resentidos de que enseñasen al pueblo. Número 1, no querían, porque aquellos otros que vinieron eran los sumos sacerdotes, la familia, aunque establecido por Dios era un solo sumo sacerdote, ellos lo habían conocido todo. Había más de un sumo sacerdote. Habían familias de donde venían sumos sacerdotes. Estaban los saduceos, y lo primero que ellos se resintieron era que el pueblo los escuchaba. Esta gente, este Pedro, este Juan, que Cristo se acercó a ellos mientras regaban las redes, mientras pescaban en los lagos de Galilea. Estos ignorantes, porque dice el pasaje que ellos se daban cuenta que Pedro y Juan eran hombres del vulgo y sin letra, pero les molestaba que el pueblo los escuchara. No se sentían bien. ¿Cómo van a apartar el oído de nosotros? Pues sí, la verdad hace libre. La verdad hace libre. Y la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Cristo dijo, si yo, el Hijo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando la gente oía la doctrina de Cristo, cuando le oían a Cristo, dice que se maravillaban, porque les hablaba como quien tenía autoridad, y no como estos que estaban ahora cuestionando a los apóstoles. Ellos sabían, se enardecían, porque escuchaban a personas no preparadas como ellos, que eran personas con grandes títulos, de la élite de su tiempo, las personas que supuestamente por oficio les tocaba hablarle al pueblo. ¿Quiénes son ustedes? Atrevidos. Ellos se molestaron porque Pedro y Juan, la iglesia, estaba metida de lleno en el propósito de Dios. Obviamente la adversidad estaba tocando la puerta de esta iglesia, resentidos de que enseñasen al pueblo. Número 1, estaban molestos por esto. Segundo, y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos, porque ellos creían, algunos de ellos creían, de ese auditorio, algunos creían en la resurrección, pero lo que no les convenía era que decían, cuando Cristo venga, Él va a producir la resurrección, y solo los que crean en Cristo resucitarán para vida eterna.
Los demás resucitarán para condenación eterna. ¿Cómo esta gente van a estar dando una nueva doctrina? ¿Cómo van a estar enseñando que la resurrección solo es posible para vida eterna en Cristo? No, cámbiame ese mensaje. Y es a lo que ellos trataron de persuadir a los apóstoles a que negociaran el mensaje. Van entendiendo por qué se empezaron a enardecer. Primero, porque el pueblo les escuchaba. Segundo, porque la enseñanza tenía como centro a Jesucristo. Era un mensaje cristocéntrico. Todo giraba alrededor de Cristo. Desde el comienzo de la transformación le decía a la persona: si no te arrepientes, si no crees en Cristo, tu vida va a seguir siendo una miseria. Vas a seguir hundido en tus pecados y no vas a poder disfrutar de la vida eterna. Y la gente se preguntaba: pero no hay otra solución, no habrá otra forma de que yo pueda ser salvo. Y ellos decían: no, aquí mismo lo dicen. En el capítulo 4, creo que es el versículo 12 exactamente. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Y ellos se mortificaban más, porque querían que cambiaran el mensaje. Claro, cuando la iglesia se enfoca en el propósito de Dios, la adversidad viene. Ahora, somos triunfantes, obviamente, solo si nos mantenemos enfocados en lo correcto. Y eso es lo que quiero que nosotros descubramos en esta experiencia que vivió la iglesia ante la adversidad. Y luego veo el versículo 3, dice: y les echaron mano. Dijeron: no. Esto no lo podemos permitir. Ven acá. Y le echaron mano a Pedro y a Juan y a los apóstoles. Los dejaron encerrados 24 horas. 24 horas. Vamos a ver si aprenden la lección. Vamos a empezar por aquí. 24 horas tras la reja. Ciérrenme a esta gente y la multitud, váyanse. ¿Y qué ocurrió? Esa multitud, miren qué lindo como dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Dice el versículo 4, y ahí lo voy a dejar en esta primera parte de la lectura. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Por cuánto vamos ya? A ver si son buenos matemáticos. 5,000 hoy. 5,000 el día que Pedro predicó, según dice Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 42, al final hubo una conversión y se bautizaron como 5,000. Y ahora aquí se convirtieron 5,000 más. Ya sí que habían más de 10,120, porque había como 120 antes del primer grupo de convertidos. ¡Qué maravilla! Los metieron presos, pero el evangelio, que sí es poder de Dios, no está preso. La palabra de Dios no está presa. Todavía quedan vivos algunos de esos pastores que tuvieron que ir a la cárcel en el año 65 en Cuba. Y los que estudiaban en el seminario también, porque de alguna manera había que detener a estos que estaban trayendo una ideología, según la nueva ideología comunista, opuesta totalmente a la fe cristiana. Ellos decían, el marxismo dice: no hay Dios, y el evangelio dice: sí hay Dios. Hay un Dios, y quedó demostrado que sí hay un Dios. Y todos los que han levantado la bandera del comunismo han ido pasando. Desde Lenin, Marx, Engels, todos han ido pasando. Y los que sostuvieron esa ideología, todos han ido pasando. Porque se cayó el muro de Berlín. Y todas las repúblicas fueron libres. Y Cuba va a ser libre también, como Venezuela y otras tierras libres. Y ahora vemos los Estados Unidos dominados la ideología comunista también. Pero nosotros creemos en el Dios de la historia. No creemos ni en la ideología comunista ni anticomunista. Nosotros creemos en Cristo, el poder de Dios para salvación. En ningún otro hay salvación. Por eso es la iglesia la triunfante. No es ni la izquierda ni la derecha, aunque yo soy de derecha. Pero yo soy de Jesucristo. Y yo lo que defiendo es el mensaje de Cristo, que es el único que va a poder salvar a cualquiera de esos dos bandos. Porque las ideologías, como dice Arjona, con su filosofía cantada, dividen a los hombres, ¿o no? Pero Cristo une. Jesucristo sí une. Es Jesucristo el que une el evangelio. Y dice que le echaron mano, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero se convirtieron 5,000 personas. Entonces esto ya fue demasiado para los opositores,
del Evangelio. Ya fue demasiado. Ellos pensaron que por haber apresado a Pedro y a Juan se iba a acabar todo. Y lo que no saben es que lo poderoso es el Evangelio, no es ni Pedro ni Juan. Lo poderoso es Jesucristo, no es Pedro ni Juan. Ellos pueden meter preso a Pedro y a Juan, pero a Cristo no, ni al Evangelio, ni el poder de la palabra. Por eso dice Pablo, pero la palabra de Dios no está presa. No está presa. Así que vemos una iglesia triunfante en medio de la adversidad. Así que ahí vinieron, el versículo 5 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Un juicio, y el negocio fue así de sencillo. Le dijeron, mira, los vamos a dejar sueltos, los vamos a dejar que sigan predicando, solo el negocio es este. Cámbienme el centro, la esencia del mensaje. Búsquense otro nombre. ¿Por qué están encaprichados en hablar en nombre de Jesucristo? No tienen otro nombrecito por ahí. Digan todo eso que ustedes quieren, pero díganlo en el nombre de Juanito, en el nombre de Pedrito, en el nombre de no sé quién. No. Ellos dijeron, respondiendo a las autoridades en el versículo 12, en ningún otro hay salvación. ¿Cómo vamos a omitir a la esencia misma del Evangelio, del cambio, de la transformación, del que murió en la cruz? No puede haber otro. Él es el único. Entonces la iglesia se mantuvo enfocada en ¿qué? Decía que yo veo 5 cosas, las voy a enunciar, no las voy a desarrollar para no alargar mucho este tiempo. Creo que todo lo que hemos venido desarrollando ha sido más que claro de que la iglesia es triunfante. Ahora hay que enfocarse en ¿qué? Miren, la iglesia va a ser triunfante si en medio de la adversidad se mantiene enfocada en adorar al soberano. En adorar al soberano. No le tengas miedo a los demás. Temed, dice la Biblia, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede lanzar tu alma al infierno. Así dice la palabra de Dios. Entonces la iglesia, aunque tengamos oposición, aunque haya ideologías, aunque se aprueben a través de los parlamentos ideologías contrarias a la verdad del diseño original de Dios, la iglesia tiene que, en medio de todas las adversidades, tiene que mantenerse adorando al soberano. Eso significa reconocer que solo Él tiene el control, como nosotros alabamos a Dios ahorita. Ellos lo hicieron después de sueltos y después de haberles dicho a ellos, yo no voy a negociar, hay un solo nombre en el cual hay salvación. Se fueron y se unieron como iglesia y comenzaron a adorar al soberano. Eso hace que te mantengas enfocado en medio de la adversidad. Es lo primero que veo aquí que la iglesia hizo ante la adversidad y se mantuvo triunfante. Miremoslo en el versículo 24 y 29. Dice que ellos, en el versículo 24, dice que ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. ¿Qué palabra es esa? Comenzaron a adorar al soberano. Dijeron soberano, no están diciendo soberano Señor, están diciendo, aquí el único que manda eres tú. Esta gente no me va a intimidar, esta gente no me va a amilanar, esta gente no me va a desenfocar. Yo voy al soberano, yo no entiendo esta situación, yo no comprendo por qué esta adversidad, pero yo sí sé que aquí hay alguien que tiene la llave de toda esta problemática, alguien que tiene el control de todas estas cosas. Así que vamos a meternos con Dios, iglesia. Vamos a buscar el rostro de Dios y vamos a comenzar a adorarlo como lo que Él es. No trates a Dios como el papito, como el no sé qué, como el resuelve problemita. No, tú eres el soberano. Tú eres el rey. Tú tienes el control. Y yo vengo a ti porque tú eres mi Dios y tú me has salvado. Y tú tienes el control, así que yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo descanso en ti. No me importa cómo estos están parloteando y diciendo cosas extrañas a lo que tú has prometido. Yo te creo a ti, soberano Dios. Y acércate a la presencia de Dios reconociendo quién Él es. Adórale como lo que Él es en medio de la adversidad. No importa cuál sea la adversidad. Adora al soberano. Adora al soberano. Y me encanta también el versículo 29. Porque si leyera toda la oración, es reconociendo la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, el Dios de la historia, guiando todos los procesos de vida de su pueblo, desde la época de David hasta esos días que ellos vivían. Y luego el versículo 29 vuelven a expresar esa frase
de la soberanía. Dice, y ahora, Señor, tú eres el Rey, mira sus amenazas. No temas a las amenazas, no temas si estás en el centro mismo de la voluntad de Dios. Dice, soberano Señor, y ahora en el 29 expresan esto al Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo valor, la palabra de nuevo significa valor, porque sí, claro, cuando hay momentos así de adversidad, que incluso son las autoridades las que se te enfrentan, ¿a quién no le tiembla los pies? Claro que sí, pero nosotros sabemos quién está por encima de ellos. Nosotros sabemos quién es el que pone y quita reyes. Nosotros sabemos quién es el que muda los tiempos y cambia las edades. Nosotros sabemos quién es el que va guiando la historia de la humanidad según su plan eterno. Él nada se escapa al control de Dios. Por eso, ante la adversidad, la iglesia adora al soberano y se mete a solas con Dios y declara que Él es el Rey, que Él es el que tiene el control de todas las cosas, y pide al soberano valor para no menguar ante la adversidad, para poder llegar a ser triunfante y compartir a Cristo. Esa es la iglesia triunfante. Veo también que la iglesia se enfocó en ¿qué? En alcanzar a los perdidos, porque de eso se trataba el plan de Dios, el propósito de Dios. Ahí en el versículo del 1 al 4 lo leí, fueron los versículos que leí. Vemos una iglesia hablándole al pueblo y vemos una iglesia que logró impactar con un mensaje de salvación al punto que se convirtieron 5.000 personas. No importa la adversidad, si la iglesia se enfoca en quienes están perdidos, los cuales son el blanco de la diana a la que debemos de apuntar como iglesia para alcanzar a aquellos que aún están sin Cristo, entonces esa iglesia, la adversidad no la va a desenfocar, no le va a robar el triunfo, va a ver las almas salvadas, como esta iglesia que se mantuvo en medio de la adversidad alcanzando a los perdidos. Eso es lo segundo en lo que se enfoca la iglesia. Primero, se enfoca en adorar al soberano. Segundo, en alcanzar a los perdidos. Tercero, en permanecer unánime. Tú solito no es lo mismo que cuando tú te congregas, que cuando tú buscas el calor del pueblo de Dios, que cuando tú buscas la ayuda en otro hermano. A veces a lo mejor no tienes la oportunidad de venir y congregarte, pero aunque seas, llamas a alguien y Betty, tengo este problema, ayúdame, Betty. ¿Qué te pasa, mano? Mano, yo estoy en la guagua ahora, voy en el ómnibus, pero ¿qué te pasa? Yo voy a orar por ti. Qué bendición acudir a los otros del pueblo de Dios. Eso es permanecer en un ánimo, en un mismo sentir. Lo veo en el versículo 23 de este capítulo. Dice, puestos en libertad, porque Cristo liberta. Y Cristo hace que venzamos todo tipo de adversidad. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿A quién acudes cuando te enfrentas a la adversidad? La iglesia triunfante se enfoca, en medio de la adversidad, en permanecer unánime, juntos, como pueblo de Dios, como familia de Dios. Dice que ellos vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Nos está sucediendo esto, vamos a clamar. Y ahí fue cuando ellos comenzaron a adorar. Pero es una iglesia que permanece unánime. Versículo 32 habla de eso, dice, y la multitud de los que habían creído, ya eran 5.000 más 5.000 más 120. Casi 10.120 personas. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Así que era una iglesia que permanecía unánime, en un mismo sentido. Y que mantuvo enfocada la iglesia fue en seguir discipulando en medio de la adversidad. Ellos se mantuvieron discipulando. En el versículo 33 vemos a los apóstoles, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Ellos siguieron discipulando, porque la misión de la iglesia es hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que comienza a recibir enseñanza, sí, pero no es lo único. Se les enseña todas las cosas, se les modela cómo vivirlas y luego se les acompaña para que ellos hagan lo mismo.
y hagan otros discípulos. Así que los apóstoles estaban discipulando. Esta es una iglesia que se mantuvo enfocada en discipular a otros para que a su vez estos discipularan a más personas. Entonces la iglesia ante la adversidad no solo adora al soberano, no solo alcanza a los perdidos, no solo permanece unánime, sino que sigue discipulando. Sí, amenácenme, métanme miedo, métanme en la cárcel, pero nada más que me den un chance, yo voy a seguir enseñando a que otros vivan lo que es la vida cristiana, a que otros vean en mí lo que es vivir la vida cristiana, y a otros los voy a acompañar en ese proceso de vivir su vida cristiana. Eso es discipulado. Entonces la iglesia, en medio de la adversidad, no puede perder de vista que tiene que estar enfocada en el discipulado. Por eso esta pandemia es una adversidad, ¿o no? Entonces, ¿en qué tiene que estar enfocada la iglesia triunfante para vencer todo tipo de adversidad, sea de enfermedad o crisis económica, problemas a veces de oposición como esta que enfrentó la primera iglesia? Cualquiera que se llame adversidad, cualquiera que sea la adversidad, tenemos que estar adorando al soberano, alcanzando a los perdidos, permaneciendo unánimes, discipulando y ministrando a otros. ¿Qué es ministrar? Es servir. Ese título en Cuba a nosotros nos produce cierta repelencia. Cuando nosotros oímos el ministro de no sé qué, pensamos en un tipo con un cuello gordo así, que los botones no le cierran, porque es alguien que se ha pasado la vida esperando que todo el mundo le sirva, y servirse de lo que él bien tiene que compartir. Eso no es un ministro, eso es un ladrón. Pero en la Biblia, ministrar a otros significa: yo reconozco que toda buena dádiva, que todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y yo, como Pedro, digo, nosotros todos como administradores de la multiforme gracia de Dios, entonces nosotros, cada uno pone su don al servicio de los otros. O sea, el Señor me ha dotado, me ha dado capacidades, me ha dado recursos, me ha dado vida, me ha dado tiempo para vivir, y yo todo esto lo administro en función de los otros para que sea útil y sirva a los demás. Ese es el área que tiene que ver con ministrar a otros. Es lo que Dios me ha hecho ser, lo que ya soy, con todos los dones, talentos, habilidades, experiencias vividas, tiempo de vida, recursos, todo lo que soy, yo tengo que administrarlo, porque todo eso procede de mi Padre, que me ha dado una forma para el ministerio, para que ahora yo sea útil a otros. Y eso lo entendió esta iglesia, a pesar de la adversidad. Vemos una iglesia que ministraba a otros. Perdón. Rápidamente, usted ve ahí a partir del versículo 34, miren, aquellos amenazándole, aquellos diciéndole: no hablen más en el nombre de Cristo. Y ellos se mantuvieron enfocados, comenzaron a adorar al soberano, comenzaron a alcanzar a los perdidos, se mantuvieron juntos y unánimes, y comenzaron entonces a discipular y a ministrar. Dijeron: ¿quiénes son los necesitados? ¿Dónde están los necesitados? Porque nosotros existimos para suplir las necesidades de otros. Eso es ministrar. Y ellos comenzaron a traer a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. ¡Qué bendición! Nosotros ahora tenemos, aunque sean productos higienizantes, y los estamos compartiendo. Alguien nos los dio para que los demos, y otras veces nos han dado ropa y las damos, y compartimos lo que Dios nos da, pero tenemos que seguir el principio de suplir las necesidades de los otros, a pesar de toda la adversidad. No dejen que la adversidad te desvirtúe la visión de dónde la debes de poner. La iglesia triunfante ante la adversidad se mantiene enfocada. Ya me expliqué. Se mantiene enfocada ¿en qué? En adorar al soberano, en alcanzar a los perdidos, en permanecer unánime, en discipular a otros y en ministrar. 5 cosas. Eso mismo identifica, caracteriza, distingue la vida de Cristo. Cristo se mantuvo adorando al soberano, alcanzando a los perdidos, manteniéndose en comunión con sus discípulos,
discipulándolos a ellos y supliendo las necesidades. Luego vemos a la iglesia enfocada en lo mismo. Esto es lo que se le puede llamar una iglesia con propósito. Una iglesia que sabe a qué y en qué debe estar enfocada. Tu vida y la mía no tiene otra razón de ser sino esta. Si nosotros nos mantenemos enfocados en eso, no va a haber adversidad alguna que nos detenga. Nada nos va a detener. Vamos a ser como esta iglesia, una iglesia que transforma su comunidad, que salva a los perdidos, que disipula a aquellos que han sido alcanzados, que suple la necesidad de todos los que están a su alrededor y que se pone junta en la presencia de Dios a adorar al soberano. Que Dios nos bendiga y mantengamos ese enfoque. Mantengamos ese enfoque. Lo tenemos. Yo no estoy diciendo que nosotros no lo tenemos. Podemos mejorar muchas áreas, pero nosotros vamos a mantener el enfoque. Vamos a ser de esas iglesias que a pesar de la adversidad que venga, nosotros nos vamos a mantener enfocados. ¿Por qué? Porque eso nos hace ser lo que somos, triunfantes. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga.